Esto pienso yo que es un reto, y si es un reto en la edad adulta, es un reto todavía mayor en la infancia. Estos niños son niños que aparentemente están normales, unos monitos muy preciosos, pero si ustedes ya se fijan, sus caritas probablemente frente al sol ya tienen algún problema, y esto puede venir desde la primera infancia, inclusive desde el momento de la concepción. Todas las mutaciones genéticas se pueden dar desde el sustrato, desde el déficit del producto o las vías metabólicas, y se van a acumular. Prácticamente la porfiria las incluye todas. Hay unas mutaciones que pueden ser espontáneas, pero las otras las van a heredar, y probablemente hay factores ambientales que no conocemos, epigenéticos, que van a explicar inclusive parte de que se expresen esos polimorfismos o no, y van a ser los distintos órganos los que van a sufrir. La palabra porfiria viene del griego púrpura y viene de dos colores, una que corresponde a este tipo de piedra y dos a el pigmento que sacaban de este molusco, lo trituraban, lo ponían a podrir, y con eso teñían muchas de las ropas, inclusive de los grandes emperadores o reyes. Pero lo que me interesa es esto. La orina en un determinado momento puede tomar inclusive un color tan oscuro como el de estas piedras o esas tinciones. Aunque ya muchos de los expositores nos han dicho, la mayoría de las expresiones para la porfiria son dominantes, y miren, en un determinado momento hasta el 50% de esos pacientes van a tener hijos probablemente con porfiria. Pero me interesa inclusive el dato al revés. ¿Por qué? Porque el día que yo me pesque un niño con porfiria, yo tengo que pensar si esos padres son o no portadores, si es un evento de un cambio genético, y lo debo estudiar para determinar si esos padres son susceptibles, o por lo menos si van a tener otro hijo, si lo van a sufrir o no, si ese niño va a sufrir. Las hemoproteínas, entonces, ya nos las han dicho, están en muchísimas situaciones metabólicas, y probablemente cada vez que haya el reto de cualquiera de estas proteínas, ya sea porque se necesitan más o porque se van a utilizar, puede desencadenarnos toda la crisis. Esta sería la hemoglobina, estas son las citocromos P450, pero la cascada prácticamente está en todas partes del organismo. Con distintas formas nos han explicado cómo se forma ese M. ¿Qué reto adicional tengo yo en pediatría frente a eso? Le hice el diagnóstico probable a un niño, y yo le tengo que explicar tanto al niño como a su mamá eso que para nosotros es enredado. Esa forma de cómo se va a formar ese pequeño nido, y que si no se forma el nido queda desacomodado, y lo que está quedando como residuo es lo que nos va a intoxicar el resto del organismo en todas sus distintas sistemas. Esto puede aparecer desde la primera infancia. La mayoría de las expresiones las buscamos en el adolescente y en el adulto, pero la puedo ver desde la primera infancia. La puedo ver en los eritrocitos, la puedo ver en la piel, la puedo ver inclusive hasta en la función de la excreción biliar en la primera infancia. Para no llegar a esta situación tan dolorosa, porque cuando uno empieza a buscar imágenes para la porfiria, sinceramente queda uno horrorizado.
a uno muchas veces vio personas con una cara muy quemada, muy cicatrizada y probablemente nunca le paramos bolas. Probablemente a esta persona sí le pararemos bolas, pero la idea es que yo lo detecte desde esa primera infancia. Y miren, se puede manifestar inclusive como hidrops fetalis. Antes de la ley 100, por lo menos para nosotros, el hidrops era más por incompatibilidad de RH. En este momento, esta pudiera ser una de las causas más frecuentes, inclusive con pérdida. Puede haber una simple hipertricosis, puede haber lesiones leves que se van a manifestar cada vez que la persona se expone al sol, pero puede haber manifestaciones tan graves como la parálisis, la falla respiratoria y la muerte. Ya los anteriores expositores nos contaron que hay dos versiones, una eritropoyética. Esta es la que más se presenta desde la edad temprana y su manifestación cutánea es usualmente la primera. Las hepáticas, la mayoría de las veces empiezan con el desarrollo puberal. Si nos acordamos de ese M, la mayor parte va a estar en la hemoglobina, la mioglobina y sus compañeras. Los niños pequeños tienen hemoglobinas relativamente bajas, entonces posiblemente por no tener el estímulo hormonal no van a tener tanta necesidad, entonces es posible que yo no esté viendo estas manifestaciones, sino cuando va a haber un estrés que me demande, ya sea cascada enzimática inflamatoria, hemorragias que van a hacer que se presente necesidad de producción de un nuevo M en la hemoglobina o sobre todo en mujeres, la etapa puberal. El doctor Ubier Gómez es la referencia para todos nosotros y él nos cuenta entre todas sus anécdotas que tenía una compañera que todos la tenían por loca y se enloquecía cada mes y era agresiva, se enloquecía cada mes, la tenían por loca. En el momento en que se embarazó hizo la crisis paralítica y ahí se dieron cuenta que tenía una porfiria. Entonces la idea es no llegar a ese extremo y poderlo pensar desde antes. Esa fotosensibilidad, la mayoría de las veces, posiblemente en nuestras regiones que tenemos exposición solar permanente, no notamos, pero los países europeos nos dicen que usualmente aparecen al final de la primavera y a principios del verano, cuando ellos se exponen. Puede que aparezcan simplemente como picaduras que se exacerban y pueden dar finalmente cicatrices, especialmente en los sitios de los nodillos, pueden tener dermatosis que se pueden sobreinfectar y muchas veces simplemente le decimos a la mamá, no, es que estuvo en una manga y se rascó y por eso es que se sobreinfecta. Hay pruebas que pudiéramos tener como tamización, sí, estamos en la medicina basada en la evidencia, pero el conocimiento crece, yo digo, con la medicina basada en la pispicia. O sea, tenemos que deducir y trabajar en el desarrollo de técnicas que si bien son detección, tamización, nos van a hacer sospechar para pedir ya las pruebas definitivas. ¿Por qué si cada vez que yo pido un hemoleucograma, cuántos hemoleucogramas pedimos en urgencias? ¿Por qué no hay una lámpara de Wood en el laboratorio y todos los plasmas, todos los sueros se exponen a la lámpara de Wood para ver si son fluorescentes o no y tienen residuos? Eso me puede dar una tamización, se la informa al médico y el médico con base en el cuadro clínico pudiera sospecharla. Lo mismo puede hacerse para la orina, no sé si para la materia fecal, pero me imagino que sí. Y solamente cuando vemos ya situaciones graves, como por ejemplo hepatopatías en algunos pacientes, la mayoría de las veces puede ser simplemente una elevación de las transaminasas, pero puede llevar hasta una cirrosis.
En algunos pacientes, sobre todo en las eritropoyéticas, puede dar lugar a cálculos biliares que dan una pérdida definitiva y incluso barro biliar que muchas veces puede pasar desapercibido. Los síntomas pueden ser muy difusos, sobre todo en la primera infancia, y puede ser un dolor abdominal. En este caso, doctor Ubier, qué pena, pongo severo, porque el dolor no es sino grave para el que lo está sufriendo. ¿Cuántos de los pacientes, y en este momento mi conclusión final se las doy después, pero cuántos de los pacientes que estando yo en urgencias pido interconsulta, cirugía, y el cirujano pone no es quirúrgico, pasa a pediatría, cuántos de esos pacientes pueden tener una porfiria y yo no la estoy diagnosticando? Esos pacientes muchas veces me van a consultar o por diarrea o por estreñimiento, o pueden estar alternando los dos cuadros clínicos. ¿Cuántos pacientes nos consultan por vómito y náuseas y no les paramos bolas? Una de mis pacientes que me ha enseñado muchísimo se llama Mariana y desde los 6 años está con el gastroenterólogo con el diagnóstico de vómito cíclico. Cuando yo le pongo a un paciente en la codificación 610 una R, quiere decir que no sé qué tiene el paciente. Cuando yo digo, tiene un vómito cíclico, sabrá el de aguadas que tiene, literalmente. Y esta muchachita, entonces, probablemente o se entamboraba, o algunas de las comidas, o alguna cosa le caía mal, y unas veces vomitaba y otras veces veía que con el vómito descansaba y ella misma se inducía al vómito. Entonces miren que se va contextualizando esa triada de cuadro neuro, psico, visceral y muchas veces pasa desapercibida. A los 10 años se le muere el abuelito, que era su figura paterna real. Entonces empieza con cambios de conducta y le atribuyen esos cambios de conducta a la muerte del abuelo. Pero nadie la revisó en forma adecuada y no se dio cuenta que ya empezaba con la telarquía y al año siguiente ya empezó a menstruar. Al año siguiente empezó a menstruar y empezó una crisis familiar horrorosa con la muchachita, y en abril del año pasado inclusive acabó con la casa, la sacaron con policía para el hospital. En el hospital debió haber estado terrible porque el haloperidol no le sirvió, el midazolam no le sirvió. Ella se dio cuenta que se sentía bien con el midazolam, entonces cada que llega a un servicio de urgencias pide el midazolam porque ella se siente mejor con el midazolam, puede dormir con el midazolam. Ella muchas veces tiene periodos de 5 días en que no es capaz de dormir, pero con el midazolam duerme, entonces se tranquiliza y probablemente el médico del pueblo desesperado llamó a su amigo psiquiatra y le preguntó que qué hacía, y porque el haloperidol no le servía, entonces él le dijo no, dale risperidona, y como que eso fue la tapa del congolo y la muchachita empezó no solamente más agresiva, se distendió y ahí fue cuando no la remitieron. ¿De qué manera yo logro concatenar 3 sistemas aparentemente no conectados? Y ahí fue cuando pensamos en la porfiria. ¿Qué crisis adicional tenemos? Se le pidieron los ALA y se le pidió el porfobilinógeno, pero como las enfermeras están acostumbradas a recoger proteínas de 24 horas, entonces se recogió como proteínas de 24 horas. La EPS no tiene su sede en Medellín, entonces la mandó a Bogotá, por lo tanto porfobilinógeno y ALA negativos, por lo tanto la niña no tiene. Cuando la dieron de alta, cambiamos el medicamento antipsicótico, ella se estabilizó. Le dije a la mamá, vaya para el San Vicente, que de pronto allá yo pienso que tiene eso. Mientras tanto, se le
hace el test de Hosh y el test de Hosh dio positivo. Pero como el test de Hosh se tiene como tamización, algunos no le creen a ese examen. De todas maneras, la niña, lo que nos dijo el doctor al principio, cuando se le pone la emina, empieza a mejorar su cuadro psiquiátrico. Entonces es casi una prueba terapéutica. Y ahí voy juntando todo eso. Ella tiene sensación de hormigueo, entumecimiento, hay veces le duele todo, otras veces sensación de disnea, cambios que van. La muchachita apenas se le pone la emina, todo esto se le quita. Acaba con el servicio de urgencias, las enfermeras la detestan. Lo que todavía no le he visto a ella es orina marrón, pero sí se la he visto a otras niñas. Empiezan con problemas de micción y la sensación que me va a describir es de palpitaciones. ¿Cuántos de los pacientes que nos llegaron a urgencias nos llegaron por palpitaciones, por síncopes y se le hizo un electrocardiograma, un dextrometer, una glicemia y nada, todo negativo? Y este es el calvario, no solamente de la mamá, sino de la misma paciente. Entonces, ojo con esta triada, más todo lo que más pueden presentar estos niños. Desde la etapa neonatal, sobre todo las eritrocíticas se pueden manifestar y hay niños que tienen porfiria que frente a una fototerapia pueden inclusive reaccionar con ampollas y estaría contraindicado, sobre todo si la persona, si hacemos una buena historia clínica y en la familia hay porfiria que contraindicaría o habría que buscar estrategias especiales para esto. Gracias a mi Dios, en este momento la mayoría de las fototerapias no se hacen con luz ultravioleta, sino con luz azul, que no van a significar tantas lesiones. De todas maneras, tenemos que tener datos adicionales, o sea, en etapas neonatales, inclusive el inicio de la lactación puede, así como vimos los citocromos, las crucíferas pueden en un determinado momento empezar con los problemas. Si yo soy curiosa, esto uno lo pudiera interpretar como una hematuria, pero es simplemente las porfirinas, el porfobilinógeno aumentado. Hay algunos de estos productos que no se detectan, entonces tengo que estar pendiente, sobre todo para que yo detecte el paciente antes de que me haga estas situaciones que van a amenazar la vida. Prurito, exceso de vello. El doctor Ubier ya nos presentó estas fotografías de una de las pacientes del doctor. Menos de 5 minutos y cualquiera diría que es que se untó algo rojo ahí y miren el cambio de la orina. Esta es una prueba de tamización que no está documentada en casi todos los libros, que es exponer la luz al sol, la orina al sol, irle tomando fotos. Y eso me puede dar una sospecha clínica en esos pacientes con dolores abdominales para no llegar a estos puntos tan extremos. Este dato adicional, y por eso entre ese manejo interdisciplinario, transdisciplinario que tendríamos que hacer aquí, además de los reclamos del doctor Botero, aquí deberían haber nutricionistas, porque van a ver que muchos de estos pacientes les pedimos dietas y llegan con coliflor, con chocolate, con cosas que les tenemos que decir que no se consuma, porque de pronto si le hace eso, necesitamos al odontólogo. Cuando el matrimonio para tratar las gripas y las diarreas era las tetraciclinas, estos desastres se los atribuían la mayor parte a las tetraciclinas. Todavía nos siguen llegando pacientes con dientes de ese color que le dicen, no señora, es que eso fue antibióticos.
ya casi no se utilizan las tetraciclinas para gripe y diarrea. Entonces, si nos llegan niños con estos dientes y si de pronto le pedimos al odontólogo que esas lámparas de luz ultravioleta con las que hacen fotocurado, si me hace transiluminación y me hace fluorescencia, puede ser una porfiria. Entonces los dientes se ven de este color. Esto se llama eritrodoncia. En la adolescencia, entonces muchas veces empiezan las crisis porque ya empiezan a ovular y ojo con el embarazo, que es una de las etapas críticas. Muchas veces nos llegan niños flácidos, pensamos en Guillain-Barré, pero puede ser, además del Guillain-Barré y de las otras causas, puede ser una porfiria. Hay que estar pendientes de la orina. Hace poquito, en una institución de Medellín, se estaba pidiendo el porfobirinógeno y la enfermera descarta la orina de una adolescente que porque estaba contaminada con menstruación, y era simplemente la orina con el porfobirinógeno. Y la idea es que no lleguemos a esta etapa tan cruel. Una simple prueba tamiz, que puede ser el plasma o el odontólogo, nos pudiera hacer sospechar para ya pedir todos los exámenes que necesitamos. ¿Qué dificultades adicionales tenemos en pediatría? La disautonomía. Yo no tengo en la mayoría de las instituciones cómo tomarle la presión arterial a un niño. Si el adulto tiene derecho a que le tomen la presión arterial, el niño también. Y eso me pudiera dar el dato en urgencias de eso que de pronto tiene dolor de barriga, pero yo no tengo cómo tomar signos vitales. Y el diagnóstico diferencial es todo esto, inclusive hasta glomerulonefritis hemos tenido en algunos pacientes que se le hacen todos los exámenes y todos los exámenes son normales, le hacen ecografía, le hacen endoscopias, le tratan el helicobacter, a algunas le sacan los ovarios, a otras le sacan el útero, a otras el apéndice, hasta que a alguien se le ocurre pensar en esto para pedir las pruebas que necesitamos. Ese test de Hodge debería estar en la cama del paciente, lo deberíamos conocer todos, deberíamos tener una lámpara de UD por ahí cerquita, eso no es caro. Y eso sí, hay que saberlo hacer y procesar. Esta muestra tiene que ser refrigerada y casi procesada como si fuera un potasio en menos de 30 minutos. Y si se va a procesar más tarde, hay que saberla congelar porque inclusive la congelación nos puede alterar algunas pruebas. Y con esos datos vamos a pedir los exámenes que nos van a tratar de comprobar. Teniendo ese dato, yo tengo que pensar en la familia de esos pacientes y ellos necesitan consejería genética. Con ese dato, yo ya voy a orientar a ese paciente y le voy a decir más o menos cómo es su vida, cómo es su hábito protector. Y ya nos han dicho muchos de los datos. En la eritrocítica tengo que proteger la piel. Antisolares, gorros, camisas de manga larga, filtros. En estos pacientes el azúcar no es un placebo, ya nos explicaron por qué. Entonces lo que le voy a decir es al niño, a ese adolescente, cada vez que te duela algo, te me vas a comer un sobrecito de azúcar. Si está vomitando, si está intolerante, entonces de a poquiticos, de a poquiticos. La doctora Natalia además dice que una pizquita de sal. Acuérdense que el transporte glucosa-sodio es pasivo, entonces nos puede ayudar inclusive hasta hidratar a ese paciente. Es algo parecido a lo que hace el suero de rehidratación oral. Entonces aquí es casi el equivalente en el paciente de anemia de células falciformes
que yo le digo, cada vez que a usted le duela algo, usted se me va a tomar 2 vasos de agua. Aquí es, cada vez que a usted le duela algo, se va a tomar algo que tenga glucosa. Eso sí, ya sabemos que no son dietas hipercalóricas porque si no van a terminar en obesidad. Entonces hay que saberle manejar los carbohidratos complejos cuando no tenga la crisis. Vamos a enseñarle mínimo, por lo menos yo a mis pacientes les quito estos 3, repollo, coliflor y brócolis. Por ahí derecho, ajo y rábanos. Muchos de estos pacientes inclusive saben que cuando se los comen les caen pesado y ellos sí mismos han ido retirándolos. Alimentos ahumados, y piensen ustedes en casi todas las carnes frías. Bebidas, santinas prohibidas, y en esta cafeína, inclusive algunos de los que van al grupo de Porfirias, Fundapor, llegan con la Coca-Cola y yo me los gozo un ratico. ¿Y qué quiere? ¿Entrar rapidito a urgencias después de la reunión? Té, café, chocolate, Coca-Cola. Algunos de los alimentos cítricos tienen ácido cítrico y nos puede generar la crisis. Reposo adecuado, manejo del estrés. Ya la doctora María nos explicó este enredo. Ellos todos tienen que tener un listado a mano por si de pronto se daña el internet y ya están acostumbrándose a que el internet porfirias.drug le puede ayudar al médico a buscar qué sustancias le sirven para el tratamiento. También que no es que le vamos a quitar todo esto, pero que así como con la urticaria, que vaya chuleando cuando le da el dolor, cuando no le da el dolor, para que la persona vaya sabiendo cuáles son las cosas que le van a caer pesado. Una vez nos llega el paciente, entonces pensamos qué tiene y qué le vamos a hacer de manejo sintomático. Definitivamente hay que calmarle la agitación, vamos a buscar una benzodiazepina que no vaya a causar problemas. Ojo con el dolor agudo, tanto esplácnico como visceral como osteomuscular. Prohibidas las pirazolonas, dipirona prohibida, la pirazolona más usada. Y ojo que muchas de las buscapinas compuestas, la buscapina compuesta oral no la tiene, pero la buscapina venosa sí. Entonces hay que saber cómo vamos a trabajar. Cuando el dolor es crónico, ¿qué le vamos a ayudar? El manejo del vómito, uno es básico para evitar la deshidratación. Y aquí muchas veces vamos a tener que recurrir a medicamentos como el ondansetron porque la casa farmacéutica nos sacó la metoclopramida prácticamente en los menores de 18 años. Yo pienso que es no saber farmacología de niños y de adolescentes, pero no la criticó, entonces si al paciente le pasa algo no lo cobran como nuevo. La disautonomía se puede manejar con propanolol. Ojo en este cuadrito, ojo con los calcioantagonistas, sobre todo si el paciente tiene dispepsia, tiene estreñimiento, tiene signos de intestino irritable, porque va a agravar el estreñimiento. El manejo del estreñimiento también tiene que ser integral y hay veces que tengo que recurrir a polietilenglicol, pero ojo, si el paciente ya tiene una neuropatía del plexo mientérico, ese polietilenglicol puede que no le sirva. Entonces, tengo que recurrir a medicamentos como el lubiprostone o inclusive muchos de nuestros pacientes se han mejorado con la aplicación de la emina. Simplemente por esto, hay una paciente hospitalizada en unas instituciones de Medellín que lleva más de 3 semanas sin exonerar, parece en embarazo.
calculen el dolor que genera esto. Y todo lo que vamos a requerir, incluyendo cuidados intensivos y fisioterapia. O sea, esto puede poner en peligro la vida. Cuando la disfunción vesical es crónica, inclusive tengo que enseñarle al paciente a pasarse la sonda en forma intermitente. El paciente nos llega a urgencias y tengo que empezar a tratar inicialmente con la ingesta de carbohidratos simples y complejos. Empiezo con 300 gramos en 24 horas, pero si no lo tolera tengo que pasar a dextrosa. Y miren este problema que tenemos. La dextrosa, por vía periférica, no puedo poner concentraciones mayores del 12,5%. Entonces, por lo menos de entrada, estos pacientes con dolor abdominales, que yo sé que no es una apendicitis, tengo que poner al menos dextrosas al 10%, estamos acostumbrados a poner dextrosas al 5%, entonces mido la respuesta. Si ese paciente no mejora, puedo subir al 12,5 y si no, necesito catéter venoso central para aplicar. Hay que comprobar y evitar la hiponatremia, entonces esos líquidos venosos deben tener sodio, potasio y magnesio. En este momento, las concentraciones que tenemos en pacientes hospitalizados, los protocolos de la Universidad de Antioquia, ponemos una solución 80-20. Entonces, ojo con el adolescente que llega a los servicios donde no hay pediatría y le ponen el esquema que le ponen al adulto. 1500 de solución salina para 24 horas alternados con 1000 de dextrosa al 5%. Y alternan solución salina, dextrosa, solución salina, dextrosa o solución salina, dextrosa con 20 miliequivalentes de potasio en cada 500. En el momento en que me le están poniendo solución salina sola, me le están quitando la dextrosa y esa dextrosa no es suficiente. Entonces la propuesta para este paciente sería una solución que tenga dextrosa al 10%, 80 miliequivalentes de sodio, 20 de potasio y le podemos agregar al menos el mantenimiento de magnesio, que para los niños serían 25 miligramos por kilo día distribuidos en esos líquidos. Voy a mirar cómo voy a manejar estos pacientes, y tengo que ir chuleando. Y el manejo de estos pacientes definitivamente es interdisciplinario. Necesito del psicólogo, necesito de la trabajadora social, necesito del psiquiatra. Si esta familia usualmente está angustiada, no entiende qué está pasando. Ese niño, esa niña era normal hasta los 8 o 10 años y se le alborotó, ya ni rinde. Entonces tengo que tener el apoyo. Y en adolescentes debo definir en qué momento voy a pensar en planificación. Tengo hospitalizada una sardina de 14 años que ya vive con el novio de 18 y ya el doctor Ubier nos dijo que muchos de estos pacientes se desencadena la crisis con la menstruación. Entonces la implantación del dispositivo intrauterino con progestágenos nos puede ayudar a frenar eso. Inclusive mejora más que los medicamentos orales. Mientras más rápido ataje la crisis, menos hemina voy a necesitar el paciente. Hay veces que con la sola dextrosa al 10 el paciente mejora y se puede ir para la casa. Entonces ellos deben estar acostumbrados a saber cuándo les está dando la crisis para que consulten en forma oportuna. Si ya no la crisis es suficiente, entonces ya pienso en la hemina. La dosis por kilo serían 3 a 5 miligramos por kilo día, usualmente entre 3 y 4. Y ya nos explicaron cómo la aplicábamos. Se recomienda, y más si en algunas presentaciones liofilizadas, filtro desleucocitador para evitar la precipitación de esas sustancias. Y siempre
tenemos que pensar en tiamina. Es como si fuera un paciente que nos ingresa alcohólico, que va a tener una demanda aumentada de carbohidratos y necesito yo de sus cofactores. Ya dijimos el magnesio, en este caso la tiamina. Inclusive en algunos momentos tendría que pensar en piridoxina. La dosis usual en adolescentes es de 300 miligramos a 500 miligramos al día, pero calculo que calorías le voy a administrar y está entre 0.5 y 1.8. Estos pacientes tienen, hágase de cuenta, una encefalopatía de Wernicke ad portas, entonces tienen que pensar en eso. Y definitivamente esos pacientes que se vuelven recurrentes, que siguen y nos están llegando a los servicios, llegan. El doctor Ubier tiene inclusive varios pacientes que se estabilizaron con esto. Entonces estos pacientes inclusive puede que no necesiten sino 1 o 2 ampollas de emina y con eso se estabilizan y tienen una vida adecuada. Control de hierro sérico y ferritina. Este dato es muy importante, sobre todo para los pacientes con neuropatías, tanto periféricas como de plexo mientérico, porque esta neuropatía puede durar meses o años y muchas veces no entienden qué es lo que se está pasando. Entre todas las cosas que le atribuyen a Van Gogh, además de la esquizofrenia, algunos también dicen que tenía una porfiria. Esta es una de sus últimas pinturas. Mi mensaje es que yo por lo menos pienso, no sé si ya tengo la porfiria entre ceja y ceja y de pronto estoy mandando más desde Hosh de la cuenta. Yo pienso que si de cada 100 niños con dolor abdominal intermitente que el cirujano me puso, no es quirúrgico, seguimiento por pediatría, si de esos cada 100 niños 1 es positivo, esta no es una enfermedad rara. Esta no es una enfermedad rara. No, las crisis graves no las hacen todos, pero probablemente muchos de nuestros pacientes tienen porfiria y no nos hemos dado cuenta. Mil gracias.